Continuamos hoy el tercer sermón sobre las 7 cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Fijaos que apenas hemos empezado el libro del Apocalipsis. Toda esta parte de las cartas a las iglesias es un prólogo al Apocalipsis. Y sin embargo, hemos necesitado 2 sermones para simplemente señalar algunos aspectos anteriores a las 7 cartas, es decir, como si hubiera un prólogo dentro del prólogo, para que veáis la profundidad de la palabra de Dios. Y las cosas que os he señalado son las que yo he visto. Si viniera otro predicador, si viniera un teólogo, si viniera un eremita, pues se fijarían cosas que a mí se me han pasado desapercibidas. La profundidad de la palabra de Dios. Pero hoy ya, después de ese atrio antes de las 7 cartas a las 7 iglesias, hoy ya entramos. 7 iglesias que descubrimos que tienen 7 ángeles, porque Jesús le envía las cartas a través de los ángeles. Incluso hace una cosa más interesante, lo cual nos lleva a la imagen de los antiguos monarcas de Oriente en sus palacios, con su corte, sus sátrapas, sus emisarios. Y en el fondo nos está diciendo que también el reino de los cielos funciona de esa manera. Porque recordemos un momento antes de las cartas lo que nos ha dicho. Dios, que es el Padre de Jesús, así lo dice el texto, le da una revelación a Jesús. Es decir, viene de Dios Padre a Dios Hijo. Y Dios Hijo se la va a entregar a su siervo Juan, pero expresamente está dicho que lo hace a través de un ángel. La revelación es de Jesús, y eso se queda muy claro en el primer versículo del Apocalipsis. Revelación de Jesús. Y después expresamente se dice que va a dar esa revelación a través de un ángel, a Juan. ¿Puede hablar directamente Jesús a un alma? Por supuesto. Pero observamos cuánto le gustan a Dios las intermediaciones, como esa imagen que he dicho del palacio, el rey, la corte envía sus mensajeros, el reino de Dios como un reino de la tierra. Dios siempre puede hablar directamente a sus hijos, y sin embargo, ¿cuántas veces usa de hecho a sus siervos? Esto tiene también un sentido para la Iglesia. Todas las intermediaciones a través de obispos, el Papa, los sacerdotes, un vicario general. Dios podría decir las cosas directamente, usa a los teólogos, usa a los místicos, usa tantas cosas. Le encanta usar las causas segundas, terceras, cuartas. Podría hacer las cosas directamente, hasta para la salud, la muerte, y sin embargo lo hace todo a través de causas terceras, cuartas, quintas. A veces provoca algo que nos hace entender que Él estaba indudablemente detrás, porque, por ejemplo, lo profetizó, que iba a pasar algo, y que la causa era la virtud o el pecado. Aquí vemos en la misma palabra de Dios el uso de esas intermediaciones. Pero no solamente acaba allí la cosa, sino que le dice Jesús a Juan que envíe 7 cartas a los 7 ángeles. Con lo cual descubrimos que cada iglesia tiene su ángel protector. Bien es verdad
que este pequeño versículo admite una doble interpretación, y es que la palabra ángelos significa enviado, con lo cual esos 7 enviados a cada iglesia pudieran ser sus obispos o presbíteros. Bueno, no se puede descartar. Y entonces el sentido sería que envía una carta a los que presiden esas comunidades. Ahora bien, no parece que esa sea la significación de esta palabra. No lo parece porque en todo otro momento de este libro del Apocalipsis, la palabra ángelos se usa siempre como espíritu angélico, no de otra manera. Entonces, el sentido que tiene esto, y así se ha interpretado tradicionalmente desde la antigüedad, es que cada iglesia tiene un ángel que la protege. Es decir, Dios pone un espíritu que le dice: cuídame de esta comunidad. Un espíritu poderoso. La misma lógica humana dice: los espíritus menos importantes pueden ser nuestros ángeles de la guarda, espíritus más importantes pueden cuidar del obispo, espíritus importantes pueden cuidar de la ciudad, más importantes de una región, los más importantes de todos están alrededor del trono de Dios. E incluso este mismo libro del Apocalipsis nos dice que alrededor del trono hay 4 seres vivientes, cubiertos de ojos, con 6 alas, que se mueven continuamente y que cantan: santo, santo, santo es el Señor. No está hablando de hombres santos. Sí que son hombres santos los 24 ancianos que están alrededor del trono. Sin embargo, estos 4 y los 7 espíritus que como llamas están también delante del trono y van a recorrer la tierra, esos son espíritus angélicos. Así que podemos, a través de este texto, deducir con toda verdad que hay un ángel que protege toda la iglesia de la diócesis de Alcalá de Henares. Nosotros tenemos nuestros ángeles custodios, pero hay uno que custodia toda la diócesis. Incluso hay una antigua tradición, no universal, pero muchos han considerado que hasta cada iglesia Dios le pone un ángel que le protege. Cada templo, pequeño o grande, pone Dios un ángel que le protege, lo cual me parece muy lógico. Hay ángeles que inspiran, que coordinan a los ángeles custodios menores, que les dan consignas, que les dicen: inspirad esto, promoved esto, insistidles en que tengan cuidado con esto otro. Pero también hay 7 pastores. Bien, estas iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea tuvieran cada una un obispo o presbíteros, o algunas obispos y otros presbíteros, pero tenían 7 pastores. ¿Qué tendrían? Tampoco estoy yo muy seguro. Me tomé la molestia de mirarlo en el mapa a ver a qué distancia estaban estas 7. Y las 7 están muy cerca. Es lo que decía en el primer sermón. Esta parte del Apocalipsis nos está reflejando la geografía del ámbito de acción del apóstol Juan. Desde Patmos en el destierro y desde Éfeso cuando estaba allí con la Virgen María, como obispo y como apóstol. Porque todas las 7 iglesias, la máxima distancia desde la que está más al norte a la más al sur y en diagonal, no hay más de 150 kilómetros más o menos.
150 kilómetros. Daos cuenta que desde aquí hasta Madrid hay 20 kilómetros, era una distancia perfectamente recorrible a pie. Pero sí que parece lógico que ya al final de la vida o en mitad de la vida del apóstol Juan, sobre todo en las iglesias más lejanas, ya empezara a nombrar obispos, porque 150 kilómetros no era tan sencillo recorrerlo de forma continua. Y ya al final de la vida probablemente todas o casi todas tenían su obispo. Lo cierto es que en este momento que les envía la carta tienen pastores, pero los pastores no han bastado. Les va a decir cosas que tienen que mejorar, que tienen que luchar contra defectos que han anidado. Hay pastores que son guardianes, hay pastores que predican, que explican las Escrituras, pero no ha sido suficiente. Dios en su bondad, que les dio la palabra, después les da pastores, después les da un ángel que va a proteger esa comunidad que se ha constituido, pero encima, finalmente, les da una carta a cada iglesia en la que les va a decir particularmente a cada una en qué cosas tienen que mejorar, en qué cosas se han empezado a desviar. Fijaos la protección de Dios, fijaos el cuidado de Dios como agricultor que cuida cada planta de su viña. No las deja, las abandona y ya está. Esto que vemos que hace con Éfeso, con Esmirna, lo hace con la iglesia de Alcalá de Henares, con la iglesia de Guadalajara, con la iglesia, bueno, digo iglesia refiriéndome a diócesis, pero podría decir ciudad, por seguir este esquema bíblico de las ciudades. Lo hace con la de Segovia, con la de Madrid, sea con hombres, sea con ángeles. Y si eso no basta, usando medios para enviar mensajes concretos. Yo mismo en mi vida noto cómo a veces Dios me dice claramente, esto, sea algo positivo que debo poner como propósito, sea algo negativo contra lo que debo luchar, un defecto, un vicio, un pecado, un defecto en el que estoy cayendo. Esto que lo siento en mi vida, lo mismo pasa en las iglesias, en las diócesis. Dios actúa, Dios habla. Otra cosa es que después no le escuchemos, pero Dios habla. Y verdaderamente este comienzo de este libro de la Biblia nos enseña de forma tan concreta el cuidado amoroso del agricultor. Es una demostración de amor, es una demostración de cuánto le importamos, de la importancia de la perfección, que no le da lo mismo todo, que no dice, bueno, lo importante es el amor, tranquilos. No, eso no es el mensaje de la Biblia. Si alguien alguna vez os dice, tonterías, lo importante es el amor, ama y ya está, y Dios es contento, esa persona no lee las Escrituras, vive de 4 eslóganes que ha escuchado donde sea, en alguna canción de algún cantante de rock o lo que sea, pero no es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra ese esfuerzo de Dios, nos muestra lo que habíamos leído en la primera lectura, sed santos, porque yo soy santo. Nada más. Mañana continuaremos con esta hermosísima parte de la Biblia, las 7 cartas a las 7 iglesias, que además el que se divida este sermón en varios sermones propicia el que todos vosotros podáis leerlas y meditarlas, y seguro que os ocurrirán a vosotros cosas que yo no podría sospechar. El Espíritu a cada uno habla de un modo distinto y le hace ver cosas distintas, pero por lo menos
ni compartir la lectura sagrada de estas cartas, la tendréis. Que todos nosotros en estos sermones, en este escuchar este texto que viene de Dios, nos santifiquemos y aprendamos.